Remezón político en Colombia. El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a su gabinete ministerial. La solicitud se dio luego de que partidos tradicionales de la política colombiana ratificaran que no apoyan la reforma a la salud que impulsa el mandatario. Es la segunda sacudida en los 9 meses desde que Petro llegó al poder. Y cerró anteriormente en Bogotá la cumbre internacional sobre Venezuela con la participación de representantes de 20 países, entre ellos Estados Unidos. Pidieron convocar a elecciones libres, levantar las sanciones a medida que avanzan los diálogos entre la oposición y el gobierno y continuar con las negociaciones en México. Tras anunciar formalmente su aspiración a la reelección y recibir críticas por parte del expresidente Donald Trump y de otros republicanos, el presidente Joe Biden aseguró que 4 años más son claves para terminar el trabajo que ha iniciado. Biden repetirá fórmula con Kamala Harris para ostentar la nominación demócrata. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Colombia porque el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de su gabinete de gobierno, según informan medios locales y confirman las agencias EFE y Reuters a este medio. Según las primeras informaciones, el mandatario busca un reordenamiento de sus carteras ministeriales. Esto ocurre mientras su polémica reforma a la salud, uno de los principales ejes de su mandato, ganó una de las primeras votaciones en el Congreso, a pesar de que los partidos liberal y conservador, los más tradicionales de Colombia, afirmaron que no lo respaldarían. El proyecto contó con el respaldo de una representante liberal y la ausencia de 2 conservadores impulsó su paso inicial. Este es el segundo cambio ministerial en los 9 meses de gobierno de Petro. Además, hace menos de 2 semanas le pidió la renuncia a varios viceministros. Seguimos en Bogotá porque hubo mucha expectativa a lo largo de la jornada en torno a las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre la situación política en Venezuela. Las 20 delegaciones estuvieron de acuerdo en 3 puntos clave en torno a garantías democráticas para realizar elecciones, levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro y los diálogos en México. Destrabar las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición estancadas desde 2021. Ese era el objetivo de la cumbre que se realizó en Bogotá con presencia de 20 países. El ministro de Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, precisó las posiciones comunes. Se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas. 1. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. 2. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Pero mientras en Bogotá se discutió un levantamiento progresivo de las sanciones, el gobierno de Maduro insistió en que primero les quiten los límites económicos, para luego seguir la conversación. Venezuela reitera la necesidad de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana. Leiva también dijo que las negociaciones en México deben continuar de la mano de la implementación del Fondo Fiduciario Único administrado por la ONU para Inversión Social en Venezuela. Las decisiones de la conferencia serán compartidas con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con la oposición. Ninguna de las partes participó en el diálogo en Bogotá. La reunión fue realizada por iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o hacia la guerra y la confrontación. Otro de los puntos de la cumbre fue la visita del líder opositor Juan Guaidó, quien primero llegó a Colombia y luego viajó a Miami sin participar en la conferencia. Según la Cancillería, el venezolano ingresó a Colombia de manera irregular. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su candidatura a la reelección en el año 2024. La decisión sigue generando reacciones encontradas entre diferentes sectores políticos y de la sociedad estadounidense. Uno de los principales cuestionamientos es la edad del mandatario, quien en caso de lograr un segundo mandato saldría de la Casa Blanca a los 86 años.
I think he's too old to run. I think he's way too old. I feel like he's too old. La principal reacción que los ciudadanos estadounidenses han tenido ante el anuncio de reelección de Joe Biden han sido los temores por la edad que el demócrata tendrá al finalizar su hipotético segundo mandato, el cual terminaría con 86 años. I'm a little bothered. Estoy un poco molesta, es un poco viejo. Y si no puede unirme al ejército a los 58, no creo que él deba gobernar el país a los 80. ¿Y cuántos años tendrá? ¿84? Es demasiado viejo, definitivamente demasiado viejo. La postulación de Biden provocó que el expresidente y actual aspirante republicano Donald Trump, de 76 años, criticara duramente su gestión y catalogara a Biden como el peor mandatario de la historia de Estados Unidos. Con una presidencia con tantas calamidades es casi inconcebible que Joe Biden siquiera considerara ser candidato a la reelección. Ustedes saben lo que pasó en la anterior elección, hicieron trampa y se robaron las elecciones, pero les prometo esto, cuando debatamos y comparemos nuestros historiales, va a ser la peor pesadilla de los radicales demócratas, porque nunca ha habido un récord tan malo como esto, y nuestro país nunca ha estado peor. Sin embargo, las opiniones sobre la gestión del demócrata son dispares en la ciudadanía. Creo que está haciendo un trabajo fantástico. Creo que en este momento probablemente sea el mejor para vencer a Trump. Creo que es un fracaso. Y si no estuviera en el cargo, la economía no estaría arruinada. No estaríamos en guerra con Ucrania. Quiero decir, Ucrania no estaría en guerra con Rusia. Biden mantendrá a su actual compañera de fórmula, Kamala Harris, de 58 años, para su segundo mandato. Para los demócratas, la situación es delicada. Sin otro nombre de peso que no sea Biden, intentarán retener la exigua mayoría en el Senado tras ser minoría en la Cámara de Representantes. Este miércoles se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para debatir sobre la crisis de seguridad en Haití, en donde más de 400 personas han muerto o desaparecido en los últimos 6 meses. Esto según datos de un informe publicado el lunes por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. El poder de las bandas criminales es tal que se estima que actualmente controlan un 80% del territorio de Puerto Príncipe, la capital. La más reciente reacción fue el linchamiento de 10 presuntos pandilleros. Al encuentro en la ONU asistirá el país vecino, República Dominicana, que entiende que los niveles alarmantes de seguridad en Haití amenazan la seguridad nacional dominicana. Nos vamos a México, en donde algunos migrantes se cosieron la boca en señal de protesta. Ellos hacen parte de la actual caravana que primero quiere llegar a la capital y luego ir a Estados Unidos. Piden a las autoridades mexicanas que les permitan obtener documentos migratorios de manera legal y más accesible, además de transporte para llegar hasta Ciudad de México. Asimismo, reivindicaron la protesta como forma de solidaridad con las familias de los 40 migrantes muertos en un puesto migratorio de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. Y Argentina vive una crisis de pérdida de valor del peso frente al llamado dólar blue. El cambio paralelo e ilegal comúnmente utilizado por la población roza ya los 500 pesos por dólar. Esto en medio de una alta inflación y la caída de las reservas que llevan a especular con una caída del peso oficial. Anteriormente nuestro corresponsal, Natalio Cosoy, nos contaba a qué puede atribuirse esta caída del cambio y cómo está afectando a la gente en el día a día. La verdad que el gobierno señala, por ejemplo, factores vinculados con operaciones de financieras, habla de la oposición, habla de la derecha queriendo mover los mercados en un año electoral. Recordemos que este año se elige presidente en Argentina y eso tiene el lugar del país en dificultades grandes. Pero bueno, más allá de eso, esto genera muchísimas preocupaciones en una población que viene arrastrando una inflación muy dura, que viene creciendo mes a mes, y este indicador, el del dólar blue, si bien no es el dólar más utilizado en la economía, en exportación, en importación, esos son otros dólares con otros valores muy distintos a este, pero sí es una suerte de referencia que usa la población para entender dónde está parado y cuánto vale su dinero. Y en un contexto de altísima inflación, si ve además que esta referencia que está mirando día a día también se dispara de esta manera, genera inseguridad, genera angustia y genera mucha incertidumbre sobre una base de incertidumbre que ya estamos viviendo en el país, vinculada, como te decía, con la inflación, además importante en un año electoral. Así terminamos este repaso informativo. Sigan conectados a France 24.